Hoy 27 de diciembre, fiesta de San Juan, apóstol y evangelista. Escuchemos el Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En esto llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Cada uno de los 12 apóstoles del Señor tienen su día de fiesta en el año litúrgico. Unos en individual, otros en pareja, todos a excepción de Judas Iscariote, por obvias razones. Antes de que termine el año, solo nos falta uno por celebrar, el último de los apóstoles en morir, el que recordamos dentro de la octava de Navidad por ser quien mejor profundizara en el misterio de la encarnación del Verbo. Hablamos de San Juan, apóstol y evangelista. Conociendo a cada uno de los apóstoles, podemos encontrar que cada quien tiene su perfil muy singular, con sus propios carismas y debilidades, que nos muestran que no hay un estilo único de ser discípulo de Jesucristo. Vamos viendo rápidamente cada uno de ellos para ver en qué nos parecemos, tanto en sus cualidades como en sus defectos. Simón Pedro es el líder leal, valiente, aunque a veces algo atrabancado y torpe. En la iglesia representa a esos que son líderes natos, que toman la iniciativa, que asumen el protagonismo, pero que más de alguna vez su temperamento los traiciona, y sus arrebatos los llevan a decir o hacer cosas de las que luego se arrepienten o que los dejan muy mal ante la comunidad. Luego está Andrés, que es el mediador discreto, que presentó a Pedro con Jesús, que acercó al niño de los 5 panes y 2 peces a Jesús, fue el primero en seguir a Jesús. Es el tipo de apóstol que, a diferencia de Pedro, prefiere mantener un perfil bajo, no le interesa aparecer, pero siempre está dispuesto a ayudar y sostener a los que van por delante. Santiago el mayor, de carácter agresivo y ambicioso. Al principio tenía problemas con sus arrebatos de ira y buscaba los honores y el poder según el mundo, pero que al final Jesús trabajó para que encauzara esa fuerza interior al servicio del Evangelio. Representa a aquellos cristianos que su carácter no les ayuda a ser muy humildes ni muy pacientes, pero que tienen un espíritu incansable para trabajar por las causas grandes. Luego está Felipe, el apóstol que a veces era tardo para comprender, que reflexiona y cuestiona, pero que cuando entiende es un fiel servidor de la verdad. Representa a aquellos cristianos que son más racionalistas que emotivos, que estudian porque buscan respuestas, y por racionalizar todo pueden llegar a bloquearse a lo que es evidente para los sencillos de corazón. Bartolomé o Natanael es el tipo directo y honesto, que no tiene filtros para decir lo que piensa, y lo que más detesta es la hipocresía y la falsedad. Pero eso sí, es alguien íntegro, congruente. Como el mismo Jesús reconoció, este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Como él, son aquellos cristianos que prefieren caer mal a ser falsos. Mateo
que fue publicano, despreciado por su comunidad, pero al seguir a Jesús, tuvo una profunda conversión que sirvió de testimonio a muchos a quienes llegó con su evangelio. Junto con San Pablo, representa a quienes su encuentro con Jesús dio un giro de 180 grados a su vida. Representa a los que tienen un pasado algo difícil, pero que su encuentro con Jesús hizo que su vida diera un giro de 180 grados y se volvieron un instrumento para atraer a muchos a Jesús. Tomás, el que dudó de la resurrección, porque Cristo se le había aparecido a todos menos a él, pero cuando él mismo lo vio, tuvo una fe más audaz que todos. Representa a los que tienen crisis de fe y cuestionan a Dios cuando atraviesan una crisis personal, cuando sufren una pérdida o comparándose con los demás, consideran que Dios es injusto con ellos. Son los que por un tiempo se alejan, pero luego resurgen con mayor fuerza que antes. Santiago el Menor, otro discípulo de perfil muy bajo, pero es el que en su carta nos enfatiza que una fe sin obras es una fe muerta. Es el tipo de cristianos que son más de hacer y menos de hablar. Simón el Cananeo o el Zelota, que le apodaban el fanático, es el apasionado por la causa, llegando a tintes un tanto extremistas, pero que tiene lo que a otros les falta, verdadero interés y compromiso. Judas Iscariote, aquel que fue llamado por Jesús, que siguió a Jesús, pero no tuvo rectas intenciones, y en lugar de entregarse a Jesús, entregó a Jesús, terminando terriblemente mal. Judas Tadeo, en cambio, es el apóstol que anima a perseverar en la fe en medio de las adversidades, y es el santo más popular entre los grupos de personas más complicadas. Es como de esos modernos apóstoles que se acercan con los que otros no se atreven, los presos, los pandilleros, los obreros, etc. ¿A cuál de los apóstoles consideras que te pareces más dentro de la iglesia? Pero que no se nos olvide el que estamos celebrando hoy, Juan, que también era temperamental como su hermano Santiago, pero al estar siempre cerca de Jesús, fue progresivamente transformándose en alguien apasionado, fiel hasta la cruz. No tuvo tintes de líder como Simón Pedro, pero fue el más cercano y el más amado por Jesús, siendo él quien mejor lo entendió y a quien le reveló los secretos más profundos de su alma. Desde luego que en la iglesia necesitamos muchos que sean como cada uno de los apóstoles, excepto como Judas Iscariote, claro. Los que sean verdaderos líderes, los que evangelicen, los que sirvan en la caridad. Pero hoy más que nunca, hacen falta los que sean como Juan, almas que se consuman ante el sagrario y amen a Jesús sobre todas las cosas, que tengan el discernimiento para ser profetas autorizados de lo que Dios nos pide hoy, que demuestren al mundo que realmente se puede ser transformados por la fe. Si en estos días de Navidad estás de descanso, date el tiempo para hacer una lectura meditada y orante del Evangelio de Juan, o de sus 3 cartas, o del Apocalipsis, y descubre por qué el autor se identificó a sí mismo como el discípulo al que Jesús amaba. Que tengas un día lleno de bendiciones.